Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Steven. Estamos en diseño de bases de datos en la escuela SBTI de Ingeniería de Sistemas, que es lo que estoy estudiando. Mi presentación es la siguiente. Eh, eh, Me llamo Carlos Steven, estudio Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Estoy cursando el cuarto semestre académico y las bases de datos es una información muy importante para mí como profesional, como estudiante de esta ingeniería de sistemas. Debo conocer el concepto de bases de datos, aprender a hacer una base de datos y tener conocimientos previos que me permitan ejercerlo como en pro a lo que voy a hacer en un futuro. La evolución histórica es bastante larga. El término de las bases de datos se escuchó en 1963 en un simposios en California. Esta se definió como un conjunto de información que está estructurada y se encuentra agrupada. En la actualidad son muchas funcionalidades muy indispensables en las empresas y de uso común a través de los usuarios. También protegen, guardan la información y nos ayudan a tomar decisiones en bases de las distintas situaciones que se nos plantean. Vamos a continuar con el origen, y es que el término de bases de datos fue escuchado, como lo dijimos, en 1963 y nos remontamos al año de 1884 con Hermann Holler, que fue el que hizo el tabulador electromagnético de las tarjetas perforadas. Esto con el fin de apoyar el resumen de la información y posteriormente a la contabilidad. Las bases de datos existen desde la antigüedad, en esos tiempos donde la información pues era cosechada por los llamados censos, que eran vigilados por las bibliotecas, el desarrollador, que dijimos el nombre, pues esto con el fin de ayudar en la información de la contabilidad que fuera un poquito más estructurada, que no fuera tanta información, sino que fuera lo más importante y que estuviera organizada. Conceptos. ¿Qué es el SABRE? El SABRE es un sistema operativo de procesamiento en tiempo real, el cual está centralizado y fue desarrollado por American Airlines, que es una empresa de aviones, e IBM. ¿Qué es el modelo relacional? Según el autor de los modelos relacionales, Frank Cole, eh, estos datos son agrupados mediante tablas, que estas tablas están organizadas en pro de su funcionalidad. Es decir, tenemos una tabla donde están estudiantes y están organizadas por materias, por año y por notas. Vamos a continuar con las bases de datos. Oracle es un sistema de gestión de bases de datos de tipo objeto, que este sistema mejora la gestión de grandes bases de datos y también la seguridad. El sistema IBMR es un sistema de bases de datos construido como un proyecto de investigación. Desde entonces se ha convertido en estándares de bases de datos relacionales. También es el primer sistema en demostrar un sistema de gestión de bases de datos. Continuamos con ese mismo orden de ideas. Vamos a ir con los conceptos de definición. Modelo en es un modelo de bases de datos como un modelo flexible de representar objetos y relación. Microsoft Excel es un sistema de gestión de bases de datos. Está utilizado en conceptos de bases de datos de relacionales y pueden manejarse como consultas e informes. Mientras Excel es una hoja de cálculo, tiene la capacidad de cálculo o computación. Vamos a seguir con el diagrama, con esta evolución histórica. En 1960, IBM y American Airlines se unen para desarrollar Sabre. En 1970, Facco define el modelo relacional. En 1970, Lagre Ellison desarrolla el sistema de administración de bases de datos Oracle, que ya anteriormente vimos la definición. En 1970, IBM desarrolla una actualización del sistema ERE. Ahora, la evolución histórica, Charles Bachmann desarrolla el IDS conocido como modelo ENGRED. En 1980, MySQL implantó un estándar al competir con los otros tipos de bases de datos. Este funciona como un modelo de cliente y servidor. En 1990, las bases de datos orientadas a objetos supusieron herramientas como las que mencionamos anteriormente, Accel y Excel. Y en 1990, MySQL integra expresiones como las regulares, las consultas recursivas, entre otras. Ahora seguimos con lo que viene siendo los años 70 y 80. Edgar Franco, científico informático inglés, fue el que definió el modelo de relación y publicó una serie de reglas para los sistemas de datos. Otro gran inspirador, el multimillonario Lawrence Lagri Ellison, aprovechó las aportaciones de Coe para desarrollar el Relation Software System. La tendencia se espera
que SQL desaparezca para darle cabida al link. Nuevo proyecto de Microsoft para mejorar la forma en que se gestionan las bases de datos, así como se ha especulado acerca del valor de la información como producto y a su vez un nuevo servicio. Totalmente cierto. Aplicación, las bases de datos son ampliamente utilizadas hoy, que funcionan como un sistema bibliotecario y archivo. Se trata de cuidar la integridad de la información, agregar, editar y consultar frecuencias de datos. Opinión personal. En mi opinión personal, las bases de datos es un modelo que nos sirve mucho para almacenar, guardar la información, para que esta información esté protegida. Como por ejemplo, antes teníamos una memoria muy grande que solo tenía espacio de 5, 10 megabytes y hoy en día tenemos una micro SD de esas para teléfono con 32, 64, 128, 156 gigas. Entonces, pues todo lo que utilizamos tiene bases de datos, ¿no? Un computador tiene que tener su base de datos porque es donde guarda nuestra información. Nuestro celular también tiene una base de datos, las empresas necesitan unas bases de datos, todo hoy en día necesita base de datos. ¿Hacia dónde van estas bases de datos? Estas bases de datos van hacia un mundo más abierto, de nube y procesos de transacciones importantes. La mayoría de los proveedores aún están en desarrollo. Claro, las bases de datos hasta ahora están en crecimiento, pero sabemos que las bases de datos van en un crecimiento gradual. El poder emplear su funcionalidad es más fácil para nosotros y con mayor funcionalidad y seguridad. Todo esto va globalizado para mí. Todo esto llegará a la conocida singularidad tecnológica. ¿Qué es la singularidad tecnológica? La singularidad tecnológica es la habilidad de que los sistemas operativos, la tecnología se pueda manejar por sí sola. Por ejemplo, la creación de robots, estos funcionen para el ser humano, pero que estos pues, no necesitan de que nosotros los utilicemos, sino que funcionan pues automáticamente. Y yo pienso que no solo las bases de datos, sino toda la tecnología en sí da a esta tendencia a la singularidad tecnológica, que para mí en lo personal es algo positivo como también es algo negativo, porque pienso que tanta tecnología está bien, pero tanta tecnología también tiene, bueno, pues algunas consecuencias. ¿Cuáles herramientas se están utilizando en la actualidad? Hay muchas, como las que están mencionadas acá, pero tenemos que tener claro que hay diferentes tipos de bases de datos, no todas son las mismas y algunos sistemas, algunas herramientas son utilizadas para determinado modelo de datos. Como por ejemplo tenemos el modelo de datos jerárquico, este necesita un sistema propio, modelo de datos gráfico también, el modelo de datos relacional, modelo de datos de entidad de relación, modelo de datos orientado a objetos y modelo de datos dimensional. Por ejemplo, este modelo de datos orientado a objetos puede utilizar con C# y pues todas estas necesitan una funcionalidad totalmente diferente. ¿Está cierto? Gracias por su atención.